Bueno, acá en esta parte, después de haber hecho la nomenclatura anterior, entonces hice encerrar un poco este escenario. De lo que hice fue generar unos planos laterales y los esculpí de manera que me permita generar como unas rocas, y creé unas columnas que me van a permitir sostener esas paredes. Entonces luego lo que hice fue ir como encerrando ese escenario en esa parte de allí, que no nos quede a la hora de ir a hacer el render o meternos en la escena, no nos quede en ese puente o ese escenario, mejor dicho, como tan al aire. Entonces generé esas partes, hice el corte de Vs, y luego hacer el corte de Vs, entonces luego dupliqué, me metí en la capa de grupos, borré historial, y ahora, luego de que ya hice toda esa parte, voy a medir esta distancia entre estas columnas para mirar dónde la voy a dejar. Entonces luego de eso nos quede como si se viera que estuviera en la pared, pero que a la vez fuera parte elemental de esa pared, como si la soportara esa pared. Entonces vamos a mirar la distancia. Aquí voy a meterlos en algunos layers, y dentro de los layers oculto algunos elementos que no necesito mostrar para irlos visualizando fácilmente. Bueno, acá ya, como pueden ver, ya están ubicadas las vasijas que estamos haciendo ahorita. Entonces dupliqué de manera paralela sobre los soportes del puente y los ubiqué uno a uno, intercalados entre los soportes que habían allí. Entonces acá vamos a ver, este es el mapa de Vs de nuestras rocas, y vamos a dar un fold para mirar cómo nos queda. Entonces acá vamos a ver que nos va a quedar un poco desproporcionado, que es más fácil. Vamos a dar un relax a ver cómo ya necesito que me quede así, más fácil, así yo puedo agregar una textura fácilmente, queda más amplia, más tratable. Y entonces ahora vamos a exportarla de una manera que nos quede bien, los píxeles bien grandes, de alta resolución. La renombramos, damos 6, y acá eliminamos esos dos iconos para que nos permita guardarla. Bueno, estas las cerramos y vamos a mirar, vamos a duplicar, a guardar antes. Bueno, entonces acá vamos a duplicar esta misma capa, y vamos a en escala -1 para voltear nuestro elemento, y ubicamos en la referencia que teníamos anteriormente. Bueno, después de eso miramos normales, y lo que hacemos es dejarlas hacia adentro, que es donde nos va a quedar la textura.
Bueno, vamos a mirar a ver cómo nos queda todo conjunto. Entonces vamos a acercar un poco. Bueno, aquí hay eso, más o menos no se nos vea como un hueco. Entonces están los soportes. Bueno, vamos a mirar ahora sí. Vamos a duplicarla, pero acá sí vamos a ser un poco más paulativos y vamos a mirar que en sí no sean, a la hora de hacer el render, no se vean como si fueran las dos superpuestas, sino que fuera una sola. Entonces acá sí toca modificar estos vértices para formar un solo elemento. Aquí se nos ven algunos espacios, entonces todo es cuestión de ubicar. Entonces vamos a mirar las normales. Están todas en su lugar y vamos ahora sí a duplicar la otra. Entonces desde el otro punto de vista vamos a poder mirar la profundidad del puente. Entonces acá vamos a seleccionar vértices y ir modificando que nos quede bien superpuesta sobre el otro polígono. Bueno, vamos modificando uno a uno y ya vamos revisando que nos queden bien ubicados. Cuando ya nos quede bien ubicados, entonces ya podemos hacer varias pruebas de render y ahí podemos determinar qué defectos podemos encontrar en la geometría. Entonces ahorita voy a generar un cubo el cual me va a permitir ubicar distancias entre las columnas. Entonces acá iría la otra, está un poco corrida. Normalmente en arquitectura lo que se trata es de manejar las proporciones y tratar de manejar las distancias que hay entre un elemento y el otro. Entonces acá, como no tenemos, solo contamos con la grilla. Claro que hay una opción que también nos permite mirar distancias. Esa opción la encuentra por Windows y la pueden ubicar por ese lado. Windows Malor, se me olvidó la herramienta, pero ya la busco y les digo. Snapslide se llama, Snapslide. Bueno, después de eso entonces vamos a generar nuestro background.
o nuestro mundo. Entonces voy a generar una esfera y esa esfera la voy a renombrar. Agregamos un poco de subdivisiones y vamos a revisar las normales y las vamos a dejar hacia adentro, aquí por el cielo. Revisamos las normales que van a estar hacia afuera, entonces las vamos a invertir. Entonces qué bonitos, se ve como un sol verde, pero son las líneas que están apuntando hacia afuera. Entonces vamos a escalarlas y a invertirlas, que nos quede hacia adentro. Entonces invertimos y ahora sí las vamos a dar hacia adentro. Borramos historial, list transformation y vamos a dejarlo de esa manera. Acá ubicamos nuestro pivote que nos quede en la parte inferior para poder, cuando vayamos a animar, nos quede fácil. Entonces entraría por este lado y nuestro modelo base, que esa sería pues la ubicación de nuestro personaje en la escena. Entonces si miramos nuestro entorno podemos ver que nos falta el techo y hacer algunos pasos de render para mirar cómo me está quedando. Agregamos un layer donde agregamos nuestro background aparte. Entonces vamos a nombrarlo background, damos a aceptar, damos 6 y vamos a dejarlo en modo inactivo. Entonces luego de ello vamos a mirar que nuestros objetos nos queden dentro de los layers que necesitamos. Entonces acá en este caso voy a dejar todo lo de la parte de, digamos, el escenario, lo que es el portal en una sola capa y lo del puente en otra. Entonces seleccionamos y vamos agregando esos están acá en esta otra capa. Entonces lo que hacemos es deseleccionarlos y los agregamos. O muchas veces suele pasar que ahí están agregados en el layer, pero como están dentro de la jerarquía de elementos, están emparentados, entonces él toma como referencia todo el grupo de subgrupos. Entonces él me va a generar todas esas objetos dentro del layer. Entonces lo que hacemos es, digamos, seleccionar las que no queremos que se nos guarden en ese layer y los dejamos aparte. Entonces acá vamos a mirar qué elementos son de la escena anterior y vamos a guardar antes de un render. Esperamos a que cargue. Por lo visto ya van 91.698 vértices y 180.458 líneas. Siempre está pesadita la escena, y sin contar de que todavía faltan agregar las texturas, iluminar y animar algunas cámaras. Entonces exportamos en diferentes tipos de archivos: OBJ, PBX, DAT, en el que quieran utilizar normalmente.
Normalmente se utiliza en FBX, LWW, agrupaciones múltiples, el DAX, que utilizan para algunos motores, igual que el FBX, y tratar de incrementarse, tratar de mantenerlo actualizado cada vez que se pueda. Entonces vamos a dar un render para mirar cómo nos está quedando. El render siempre está demorado. Y acá se demora, si le tienen iluminación global o protones a las iluminaciones o ray tracing, que es lo que más demora el render. Normalmente se ocultan para dejar solamente los objetos con las texturas, y ahora sí, cuando se tenga un buen equipo, entonces se hace desde allí.